Todos tenemos un momento que cambia el rumbo de nuestra vida. A veces llega como una oportunidad inesperada, otras como un desafío imposible. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Esta es la historia de alguien que lo descubrió de la manera más inesperada. Imagínate corriendo sin parar, con la mente ocupada en mil cosas, sin darte cuenta de lo que realmente importa. Así vivía Martín. Vivía atrapado en la rutina del día a día, corriendo de una tarea a otra, sin tener tiempo para pensar, para cuestionarse si lo que hacía realmente le llevaba hacia donde quería ir. Estaba tan enfocado en el ruido constante de su vida, que había olvidado lo esencial. En su mente solo existían las alarmas, las reuniones, las notificaciones. Siempre ocupado, siempre corriendo, hasta que un día, todo cambió. Martín era un joven brillante, lleno de ambiciones y sueños. Siempre estaba persiguiendo el siguiente objetivo, la siguiente meta, sin detenerse nunca a reflexionar sobre lo que realmente deseaba en su interior. Su vida se había convertido en una carrera interminable, donde cada minuto contaba, pero en la que al final del día se sentía vacío, como si no hubiera alcanzado nada de valor. No se daba cuenta de lo que dejaba atrás mientras avanzaba a toda velocidad. Hasta que un día, en medio de su prisa, tropezó. Fue un tropiezo físico, pero no solo fue eso. Fue una señal de algo más profundo, algo que nunca había visto antes. Esa caída le obligó a detenerse, a parar de correr, a bajar la velocidad. Y en ese momento, cuando todo parecía estar en silencio, fue cuando comenzó a entender. La inmovilidad de su pie le dio el tiempo necesario para reflexionar, algo que nunca había hecho antes. Fue en ese momento cuando el mundo de las prisas y el caos se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, Martín experimentó algo que no podía describir con palabras: el silencio. En ese silencio, algo profundo comenzó a cambiar en él. En el hospital, con el pie inmovilizado, Martín tuvo que enfrentarse a sí mismo, a sus pensamientos. Fue un espacio de pausa forzada, pero que resultó ser el primer paso hacia algo muy importante. En ese tiempo de quietud, descubrió algo impactante, algo que lo hizo cuestionar su forma de vivir. Descubrió que el 70% de las personas pasa su vida en piloto automático, sin darse cuenta de los momentos que realmente importan. Las personas van por la vida haciendo cosas, pero rara vez se detienen a preguntarse si lo que están haciendo tiene sentido, si lo que están buscando realmente les llena. Martín se preguntó: ¿soy uno de ellos? Intrigado, empezó a investigar, a leer, a conocer más sobre cómo las grandes mentes del mundo veían la vida. Descubrió que personas como Steve Jobs, Bill Gates y otros líderes exitosos hablaban de la importancia de la pausa, de la reflexión. No se trataba solo de hacer más, sino de hacer lo correcto. Se trataba de entender qué es lo que realmente importa, de enfocarse en lo que de verdad tiene valor, en lugar de simplemente avanzar sin sentido. Por primera vez en su vida, Martín se permitió dudar, y decidió intentar hacer las cosas de manera diferente. Lo que empezó como un accidente se convirtió en un despertar. Martín dejó de lado el celular, que siempre estaba a su alcance, y comenzó a mirar por la ventana del hospital. En ese momento, comenzó a experimentar algo que jamás había sentido: tiempo. Tiempo para pensar, para respirar, para ser consciente de lo que tenía alrededor. Miró el paisaje que antes no había notado, escuchó los sonidos a su alrededor con una nueva perspectiva. Se permitió recordar los sueños que había olvidado, aquellos que alguna vez lo habían inspirado, y se permitió escribir sin prisa, sin la presión del reloj. También se reconectó con viejos amigos, aquellos que había dejado atrás por la prisa de la vida. Fue en esos momentos cuando comprendió algo profundo: el éxito no está en la velocidad, sino en la claridad del propósito. La verdadera riqueza no se mide en logros apresurados, sino en momentos de paz, en momentos en los que uno se puede detener y reflexionar sobre el camino que está tomando. Martín entendió que había estado avanzando sin saber hacia dónde. Que su vida había sido una carrera hacia un destino que ni él mismo conocía. Y eso, en el fondo, era lo más peligroso. Había estado buscando algo sin saber exactamente qué era. Había vivido por el impulso de hacer más, pero sin preguntarse si realmente estaba haciendo lo que deseaba. En ese momento, Martín comprendió que el camino no era lo que le había enseñado la sociedad, que correr sin cesar no era la respuesta.
La verdadera dirección en la vida solo se encuentra cuando uno se permite detenerse, reflexionar y elegir con conciencia. Hoy, Martín sigue avanzando, pero de una manera completamente diferente. Ya no corre sin sentido. Ya no se deja arrastrar por el ritmo frenético de la vida. Camina con intención, paso a paso, sabiendo que cada decisión que toma es importante. Ha aprendido que cada paso cuenta, que cada pausa es una oportunidad para elegir mejor. Ya no vive por inercia, sino con propósito. Cada acción tiene un porqué, y cada día es una oportunidad para ser más consciente de su camino. ¿Y tú, te has detenido a pensar en dónde estás y hacia dónde vas? Tal vez sea el momento de hacerlo. Tal vez sea el momento de hacer una pausa, de observar tu vida desde una nueva perspectiva. A veces, las mejores oportunidades llegan cuando nos damos permiso de escucharnos a nosotros mismos, cuando dejamos de correr por un segundo y nos permitimos reflexionar. El verdadero cambio no empieza con una carrera hacia adelante, sino con una decisión de parar, de hacer una pausa y de mirar hacia adentro para ver qué realmente deseamos. Recuerda, el verdadero cambio comienza cuando decides detenerte y escuchar tu propio camino.